Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Lo que hay es lo que es, donde siempre se recuerda que lo que hay es lo que es para sacar a la mente del medio y darte cuenta que todo simplemente es un emerger muy espontáneo que es completamente impersonal. Por eso decimos que lo único que se está trabajando si utilizamos ese lenguaje es con la mente, no con más nada. Entonces no sé, el concepto, la idea que surgió para compartir hoy es que el conflicto que tienes con otros o el conflicto que ves en el mundo es el conflicto que está en tu mente. Y yo sé que esto no es una píldora fácil de tragar, porque obviamente cuando se siente, se experimenta conflicto, la tendencia es llevar la atención afuera, ¿ves? Sin darme cuenta que todo conflicto que yo experimento está teniendo lugar en mí. Sí, en el mundo de las apariencias pueden haber imágenes que representen o que se perciban como conflictivas entre ellas mismas. Inclusive se pueden percibir hasta imágenes que inclusive están en conflicto conmigo. Pero de la manera que yo me siento tiene que ver con el conflicto que está en mí, con los pensamientos que están teniendo lugar en mí y cómo me los estoy creyendo. Por eso es que lo que estamos constantemente recordando es que el pensamiento, lo que sea que esté teniendo lugar, es simplemente eso, una nube pasajera. El problema nunca son los pensamientos, el problema es que no los estamos creyendo. Entonces aquí lo que se está, recordando una y otra vez, es que el contenido de la mente es falso. Y esto es muy simple, esto es muy obvio, esto de hecho lo puedes pillar en este instante y te das cuenta, claro, si todo lo que tengo que hacer es no creerme el contenido de la mente. Y está, final de la historia. ¿Tú ves qué simple? Sin embargo, ¿por qué esto aparenta ser tan complicado? Porque los pensamientos, ¿verdad? Lo que sea que está, el contenido de la mente es lo que se está utilizando para seguir reforzando la creencia en un yo separado. Y ese yo separado también es un pensamiento en la totalidad. Y lo que soy, lo que eres, lo que es la totalidad misma. Entonces ahora empezamos a hacer un discernimiento muy consciente, donde solo me doy cuenta que todo pensamiento es simplemente una manifestación espontánea en la totalidad, que es lo que soy, y que si no se le adhiere a un yo separado, son simplemente eso, movimientos. Y todo es movimiento. Entonces cuando yo me empiezo a evaluar o a juzgar lo que sea que esté teniendo en el mundo de las apariencias, he pasado por alto que lo que estoy evaluando o juzgando es un pensamiento, nada más. Tú me dices, no, pero mira lo que esas personas están haciendo. Y yo te digo, sí, pero esa evaluación que tú estás haciendo no tiene nada que ver con esas aparentes personas que estén haciendo. Tiene que ver con que tú has ido a la mente, en la mente has agarrado un pensamiento de juicio que dice, mira lo que esas personas están haciendo, y estás pasando por alto que en vez de tú estar observando lo que estás haciendo es evaluando lo que es en función al pensamiento que está en tu mente. Y por eso es que decimos que el conflicto está en tu mente, no está en otro lado. Pero si sueltas el conflicto, sueltas ese sentido, es decir, si sueltas la interpretación que tienes de la mente, porque has pasado por alto la raíz, el problema que es la creencia en un yo separado, estás pasando por alto, obviamente, que ese pensamiento es lo que estás utilizando para seguir sosteniendo tu sentido de identidad. Por eso es que a final de cuentas de esto no se puede hablar. Esto en los Zoom lo he compartido una y otra vez. O sea, esto no es un juego intelectual para tratar de entender conceptos. Aquí estamos apuntando a ver si te cae en un momento la ficha, como dicen en Argentina, o te cae el 20 y te das cuenta, claro. Si yo siempre me estoy relacionando con mis pensamientos, yo nunca me estoy relacionando con nadie, porque no hay nadie. ¿Ves? En el último Zoom que hice, una persona me iba a hacer una pregunta y le compartí, antes de que me hagas la pregunta, enfoca primero en la pregunta misma y olvídate de toda la historia que me quieres relatar sobre ella, porque a veces lo que pasa es que nos quedamos, y esto lo veo bastante, o lo veía por así decirlo,
que cuando la gente me quiere contar su aparente problema, primero me dice, sí, pero te tengo que contar primero la historia para que veas. No, 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 es que la historia no es necesaria, es irrelevante, porque la historia es una fabricación mental que estás utilizando para seguir sosteniendo ese falso sentido de identidad y dar de alguna forma, qué sé yo, credibilidad a la idea de este yo separado o lo que sea. No, la historia es irrelevante, no importa cuál es la pregunta. ¿Tú ves? Es como decir, quiero hacer una pregunta sobre algo específico, pero te tengo que relatar toda la historia supuestamente para que la pregunta haga sentido. Pero es que la pregunta nunca va a hacer sentido porque aquí no nos interesa la pregunta. Aquí lo que nos interesa es quién está preguntando. ¿Tú ves? La pregunta es un pensamiento más. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la historia? Tú aparentas tener la tuya, yo aparento tener la mía, pero la historia es irrelevante, solo sirve para seguir corroborando la creencia en un yo separado. Vamos al grano. ¿Quién está haciendo la pregunta? ¿De dónde surge la pregunta? Y te vas a dar cuenta que la pregunta es un movimiento espontáneo que surge en la mente. No necesitas respuesta, lo que necesita es ser vista como tal. ¿Ves? Por eso es que esto es tan simple, que desde que el personaje aparente yo se levanta por la mañana, la vida es un aparente ocurrir que no le está ocurriendo a nadie. Simplemente se está observando constantemente el contenido de la mente. Ahí es donde siempre se presta la atención. ¿Para qué? No para resolver el contenido de la mente, sino para reconocerse como lo que es falso. El contenido de la mente es falso. Y de nuevo, esto es muy simple, esto es tan obvio que yo no sé cómo no lo pillamos. Sin embargo, la única razón por la cual esto que es tan simple no se puede percibir como obvio es porque todo el sistema de pensamientos es simplemente un sistema de creencias que está, cuya única función es dar sentido a la experiencia de yo, hacer sentido de este yo. Si yo te hablo de ti, te pregunto de ti, tú me vas a contar un paquetón de historias, pero eso es irrelevante. ¿Quién soy yo? ¿Entiendes? Y no es una pregunta que tú haces para que tú encuentres una respuesta, es hacia donde está apuntando esto para que por lo menos la mente deje de vincularse con la creencia de un yo separado y empiece a cuestionar un poquito más profundo. Pero a final de cuentas, si tú quieres que yo te responda quién tú eres, te voy a decir esto. Tú lo que eres es lo que las palabras no pueden describir, pero lo que te has creído que eres es un pensamiento. No ese cuerpo, no. Ese cuerpo es un pensamiento que aparenta estar teniendo lugar o tener forma en la totalidad. Y tú eres eso en lo que todo aparenta manifestarse, como el cuarto libro de la serie. Soy en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer. Por eso en el primer libro de la serie te habrás dado cuenta que se titula Olvídate de mí, y hay una razón por la cual estoy diciendo eso, porque las palabras están apuntando y yo no quiero que tú pongas la atención en el individuo que aparenta estar diciéndolas. Simplemente olvídate de mí, olvídate de estos videos, olvídate de todo, porque al final de cuentas todo es una aparente proyección. Ahora solo que estos videos y esta información se está utilizando para apuntar en dirección al deshacimiento de ese yo que aparenta que se ha hecho, pero no se ha hecho porque nunca existió. Y ya esto la mente no puede entrar ahí, porque la mente es conceptual, la mente trabaja en tiempo y espacio, trabaja en formato lineal. Y por eso es que te digo, esto simplemente está exhaustando la mente con todos sus conceptos para cuando finalmente ella misma suelta, es que todo esto se hace completamente obvio, porque simplemente eres y nada más. No eres ese individuo, no eres tus pensamientos, no eres las sensaciones, no eres absolutamente nada. Eres el todo que es nada, la nada que es todo. Y por eso, de nuevo, aquí simplemente estamos observando el contenido de la mente, porque todo conflicto está teniendo lugar en la mente, no está teniendo lugar en la forma. La forma puede aparente utilizarse para tratar de proyectarle nuestro conflicto a ello. ¿Ves? Vemos la forma para justificar lo que sea que esté sintiendo sin darme cuenta que lo que esté sintiendo es mi propia interpretación de la forma. ¿Ves hacia dónde esto está apuntando? Y ahora la mente trata de descifrar todo esto. Es que no tiene nada que descifrar, yo simplemente estoy exponiendo las cartas encima de la mesa para que lo puedas ver, nada más. Aquí la vida se está observando, se está viendo, no se está juzgando.
Porque todo juicio es el pensamiento. Lo que estoy juzgando es un pensamiento mismo. No estoy juzgando la experiencia. No estoy juzgando lo que está teniendo lugar en el mundo de las formas. Simplemente estoy constantemente juzgando mis propios pensamientos o los pensamientos que surgen que aparenta que son míos, pero sabemos ya que no son míos. Es simplemente lo que es. Y aquí es donde siempre se está llevando la atención. O ese reconocimiento, por así decirlo. Reconozco que esto aparenta ser más difícil cuando hay un sentimiento corporal, sobre todo una persona que pueda estar pasando por una condición física, que toda la atención va a la condición física porque se siente de esa manera, pero sin embargo, aún la condición física misma se interpreta a raíz de los pensamientos y esa interpretación es lo que da lugar al sufrimiento. El dolor y el placer forman parte de la experiencia, la polaridad de la experiencia humana, pero el sufrimiento es simplemente el creerme la historia que la mente está fabricando sobre lo que sea que yo esté sintiendo. ¿Por qué? Porque sigue trayendo la atención a este yo y lo que sea que esté sintiendo puede ser una amenaza a este yo que me he creído ser. Y aquí lo que estamos empezando es a tomar conciencia de que no soy este individuo que me creo ser. Y una vez que eso queda claro e inequívoco, ya inclusive el miedo a la muerte completamente se deshace. Porque ¿quién sería el yo que estaría muriendo? Un pensamiento simplemente aparenta aparecer y desaparecer. Pero tú eres eso en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer. Y eso es vida eterna. Eso no muere. Tú no puedes morir. ¿Entiendes? Tú no puedes desaparecer. Y estoy hablando de tú como esencia, como conciencia. Como individuo aparenta que apareces y desapareces, pero eso lo haces todo el tiempo. Cuando te acuestas a dormir por la noche, el concepto psicológico del yo desaparece y eso es lo que se le conoce como una muerte, para que veas que no tiene nada que ver, no hay nada malo, que no te afecta. Lo que tú eres es permanente. Lo que tú eres es antes de que te acuestes a dormir, eres mientras aparenta que estás durmiendo y sigues siendo una vez que aparenta que te levantas. Ahí es hacia donde siempre todo esto apunta. Por eso es que en el segundo libro, si no me equivoco, el regalo de la enfermedad, hay un capítulo con relación al miedo a la muerte, que esto lo he dicho muchas veces en el video. Cuando te acuestas a dormir por la noche, técnicamente mueres. Cuando te levantas por la mañana, aparenta que naces. O sea, le tienes miedo a algo que experimentas todo el tiempo y no te das cuenta. Porque no has cuestionado el contenido de la mente. Y aquí estamos invitando a eso. Estamos cuestionando todos los pensamientos para que te des cuenta que son falsos. Todo es falso. Nada es verdad. Y ahí es donde descansas. Independientemente de lo que esté aparentemente teniendo lugar en el mundo de las apariencias. Hay un descanso inequívoco ya. Entonces, pues claro, se vive la experiencia que se tiene que vivir mientras se observa simultáneamente cómo la misma experiencia se acomoda a sí misma. Y aquí lo que estamos constantemente recordando que lo que sea que la mente me esté tratando de vender es falso, no tiene nada que ver con lo que soy. Lo que soy no es humano, lo que soy es vida eterna, lo que soy es lo que las palabras no pueden describir. Y entonces el mundo de las apariencias, aunque todavía aparenta estar dentro del campo de la percepción, ya deja de ser distracción. Ahí es donde vamos. Eso es todo lo que es. Estos videos simplemente es para que una vez te constantemente recuerdes que no te dejes distraer nada más. Y ya está ahí. Entonces vuelves a seguir viviendo tu vida normal como la estás viviendo. La diferencia es que esa toma de conciencia apoya a que ya deje de haber la que distracción no te saque, no te qué sé yo, no sea un obstáculo. Y sí, pues vivirás la experiencia humana como la vivo yo, como la vive todo. O sea, hay altas, hay bajas, hay todo tipo de experiencias. Hay experiencias placenteras, hay otras que no son placenteras, cómodas, incómodas. Pero a final de cuentas es todo lo mismo, porque siempre estás lidiando con la mente, no estás lidiando con la forma. Estás lidiando con los pensamientos, no estás lidiando con lo que aparenta estar teniendo lugar en el mundo de las apariencias. Y eso es lo que estamos recordando una y otra 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 vez. Porque en realidad es tan simple, por eso es que lo que hay es lo que es.